Entonces, aeronave, todo aparato que pueda sostenerse en la atmósfera merced a la reacción del aire, ayudado por un sistema motopropulsor, que es el que le sirve para romper el viento y poder sustentarse. Jurisdicción y competencia, dentro de lo que es el aspecto jurídico de nuestra materia, ello está definido en el artículo 4 del Código Aeronáutico, Ley 1860, que establece: las aeronaves tienen la nacionalidad del estado donde están matriculadas. Dentro de lo que es el amplio espectro de la aeronavegabilidad, nosotros, si bien poco y nada vemos, porque por ser el Paraguay un país muy chico, sin embargo, ahora mismo, quitando de lado el tema sanitario o la pandemia que nos acusa, en días normales o en momentos normales, el mundo está surcado por miles, si no cientos de miles de aviones que van y vienen y básicamente conforman una malla de rutas aéreas en donde están transportándose en el aire, merced a las aeronaves, todo tipo de cargas, ya sea pasajeros y cargas. En tal sentido, cada aeronave tiene que tener una nacionalidad que normalmente no concuerda con la fábrica o la empresa que lo fabrica. Perfectamente se da de que puede ser una fábrica de los Estados Unidos, pero la nacionalidad paraguaya o brasilera o alemana o de cualquier lugar, cualquier país del mundo. Y el que rige la vida jurídica, o sea, la vida jurídica de esa aeronave, no es su lugar de fabricación ni la empresa que lo fabricó, sino el lugar donde se lo matriculó. Entonces, cuando hablamos de jurisdicción y competencia, toda aeronave está supeditada a la nacionalidad del estado en donde fue matriculada. Tengan en cuenta eso. Clases, registros y nacionalidades. Y ahí pasamos al artículo 9 de la ley 1860, nuestro código, que establece: las aeronaves se clasifican en públicas y privadas. Dos tipos de matriculación establece nuestro código, que es el que sigue a la Convención de Navegación Aérea de París de 1969. En públicas y privadas. Y deslinda: son aeronaves públicas las destinadas al uso oficial del poder público. ¿Cuáles son, por ejemplo? Aquellas militares, aquellas de aduana, aquellas de policía y todas aquellas que el Estado, en función de su soberanía como ente regulador de la vida social de cada nación, toma posesión y las usa para dicho menester. Y ahí un punto a tener en cuenta: no confundir otra vez las públicas con las privadas de la función pública. O sea, las aeronaves públicas son aquellas destinadas al uso oficial público. Vuelvo a repetir: militares, aduana, policía. Las demás, que no sean militares, aduana y policía, o supeditadas a una función pública en especial como Estado soberano, son privadas. Y ahí viene el punto: aunque pertenezcan al Estado. O sea, perfectamente puede, por ejemplo, no sé, el Poder Ejecutivo tener a su nombre varias aeronaves, de las cuales una de ellas va a ser pública, la que va a ser usada especialmente por el Poder Ejecutivo, el presidente encabezándolo, para las actividades públicas. Y perfectamente el Poder Ejecutivo puede tener otras aeronaves que, si bien son del Poder Ejecutivo, que es un órgano público, al no ser destinadas para el uso oficial del presidente, entonces automáticamente pasan a la esfera de las aeronaves privadas. Y más adelante vamos a ver la importancia de esta diferenciación. En cuanto al registro, sí. Profesor, hay compañeros que quieren ingresar. Si le podía aceptar, por favor. Ahí está, 3 había. Gracias por la acotación.
Bueno, después vimos las clases, entonces, públicas y privadas. Pasamos a lo que es el registro de la aeronave. Y el artículo 10 establece: el registro aeronáutico nacional estará a cargo de la Autoridad Aeronáutica Civil. Será público, único y centralizado el registro, y su funcionamiento se regirá por el presente código y los reglamentos que dicte la Autoridad Aeronáutica Civil. En cuanto a la nacionalidad, el artículo 15 establece: tienen nacionalidad paraguaya las aeronaves inscriptas y matriculadas en el Registro Aeronáutico Nacional, quedando sometidas a la jurisdicción de la República. Tengan en cuenta, esto es muy importante, y desde ya le adelanto que son temas de exámenes todas estas partes. ¿Por qué? Porque tienen que entender de que desde el momento en que un país le da la matriculación o matricula una aeronave, automáticamente está dándole un pedazo de su soberanía. Es como la embajada. La embajada, por ejemplo, tenemos la embajada de Paraguay en varios países extranjeros, y sin embargo, a nivel del derecho internacional público, esos lugares o esas locaciones donde funcionan las embajadas son consideradas como suelo patrio. Ahí, por ejemplo, no se puede entrar. Es como si fuera el Paraguay, y viceversa las embajadas de otros países acá en nuestro país. La misma cosa ocurre con las aeronaves. Desde el momento en que un país registra a una aeronave, le da su matrícula, automáticamente lo está nacionalizando, y entonces todo lo que ocurre dentro de esa aeronave, desde el momento en que antes de volar, al despegar, al transitar, al aterrizar, puede ser nacimiento, puede ser defunción, puede ser delitos, crímenes, todo queda sometido a la jurisdicción del Estado paraguayo para nuestro código. Por eso vuelvo a reiterar de que el Registro Aeronáutico Nacional será un registro público, único y centralizado, y su funcionamiento se regirá por el presente código y los reglamentos que dicte la Autoridad Aeronáutica Civil. Esa nacionalidad paraguaya de las aeronaves inscritas y matriculadas en el Registro Aeronáutico Nacional les da la peculiaridad, reitero, de que dicha aeronave queda sometida a la jurisdicción de la República del Paraguay. En cuanto al registro, podemos también decir en el artículo 13 del Código Aeronáutico que las aeronaves, con excepción de las militares y otras de índole pública, deberán estar necesariamente inscritas en el Registro Aeronáutico Nacional. ¿No hay nadie para entrar? No. Y ya que estamos hablando de la nacionalidad y el registro, todo ello se consuma en una matrícula. ¿Qué es la matrícula? Vendría a ser así la nomenclatura, al igual que la chapa que identifica cualquier vehículo automotor, sea automóvil o sea biciclo. La matrícula de la aeronave es exactamente la misma cosa, es la identificación de la aeronave, con la única diferencia de que esa matrícula tiene una disposición o un orden internacional que se le asigna a cada país. En tal sentido, ustedes tienen que saber de que la matrícula de cualquier aeronave registrada en territorio nacional empieza con dos letras que son ZP. Esas son las que individualizan de que esa aeronave está matriculada en el Paraguay. ¿Y qué es la matrícula? Es la individualización o la identidad de las aeronaves mediante su inscripción en un país determinado. Esa inscripción de la aeronave implica su matriculación y produce automáticamente la cancelación de toda matrícula anterior. También es muy importante, o sea, ustedes pueden agarrar, comprar un avión de Estados Unidos, va a venir con su matrícula de origen o de allá de Estados Unidos, y automáticamente cuando la inscriben y pagan todos los aranceles y hacen toda la burocracia para inscribirlo en la Dirección de Aeronáutica Civil acá del país, en el registro, automáticamente esa aeronave deja
o muere lo que sea su matriculación anterior, en el ejemplo dado lo de Estados Unidos, y pasa a convertirse en una aeronave de matrícula paraguaya y sometida a las leyes paraguayas. Por supuesto, vamos a ver más adelante que hay ciertos gravámenes y ciertas cuestiones que no pueden obviarse y no pueden quedar de lado, por ejemplo, los embargos o las hipotecas. Más adelante vamos a ver. Después también otra cuestión muy importante que hace a la aeronave es el certificado de aeronavegabilidad. No cualquier avión o aeronave puede volar. Necesariamente debe constar de un certificado de aeronavegabilidad, digo bien, y que está legislado o está amparado en el artículo 27 del Código Aeronáutico, que establece el certificado de aeronavegabilidad. Es el que acredita que una aeronave reúne las condiciones técnicas que la hacen apta para el vuelo y determina cuál es su calificación y el tipo de habilitación que se le otorga. ¿Eso qué quiere decir? De que al haber distintos tipos de aeronaves para cada situación, ya sea para pasajeros, cargas, guerra u otras cuestiones, además de la matriculación del registro, necesitan también de un certificado de aeronavegabilidad, que es el que le da la autoridad competente de cada país, que les pide la matrícula correspondiente, y ese certificado de aeronavegabilidad es imprescindible. Sin eso no puede volar, ni por más avioncito que sea, ni por más superavión. ¿Por qué? Porque es el que le determina o el que le da el visto bueno para que vuele y cómo debe volar y qué puede transportar también. O sea, si es para pasajeros, la cantidad de pasajeros; si es para carga, la cantidad de carga. ¿Hay uno más que quiere entrar? ¿O veo mal yo acá? Bueno. De los privilegios. Y acá volvemos al tema de una cuestión accesoria al registro de las aeronaves. Les había dicho de que desde el momento en que se registra una aeronave en un país determinado, adquiere la nacionalidad del país que la registró y pierde automáticamente la anterior. Sin embargo, hay ciertos privilegios que le siguen a la aeronave, por más que haya sido matriculado en otro país o en varios países sucesivos, que son los siguientes, regulados en el artículo 34 del Código Aeronáutico. Y esos privilegios son básicamente derechos que tienen terceros sobre la aeronave o componentes de la aeronave. Y tenemos, por ejemplo, en primer lugar, los créditos o gastos causídicos hechos en interés del acreedor hipotecario. ¿Qué son esos? Gastos causídicos, ustedes deben entender de que son los gastos originados en un pleito, sea judicial o sea extrajudicial, ya sea por medio de arbitraje. Entonces, los créditos o gastos causídicos hechos en interés del acreedor hipotecario. De ahí voy a saltar un poquito más hacia adelante para que puedan entender esta parte. La aeronave, si bien es un objeto de naturaleza mueble, está supeditado al régimen de los inmuebles, dado su alto valor económico en la mayoría de los casos. Por lo tanto, aquellos acreedores, ya sea a que al momento de vender, lo venden en cuota, o de repente terceros que han hecho el préstamo para adquirir la aeronave, normalmente en la vida cotidiana y comercial, lo que hacen es graban su saldo acreedor con un derecho real de hipoteca sobre la misma aeronave. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo. Se fue un paraguayo empresario a comprar un avión grande de carga en Estados Unidos. Perfecto. Hizo un crédito que le dio acá un banco paraguayo X y se va y compra por tantos millones.
trae el avión, lo matricula en el Paraguay o lo matricula en cualquier otro país, lo hace trabajar, pero no paga su cuenta. Entonces ahí surge el privilegio de ese banco que le dio el crédito y que está garantizado con la hipoteca. Entonces, el primer beneficiario o el primer privilegiado sobre lo que puede producir ese avión es el acreedor hipotecario. O sea, es más o menos, si ya dieron civil, van a poder diferenciar de que dentro de las garantías están la mejor garantía que uno puede tener sobre un bien es la garantía hipotecaria. Después están las garantías, por ejemplo, prendarias, y hay otras garantías que son las derivadas de instrumentos privados, pagaré y compañía, ¿verdad? Que son ya de menos rango. Pero la que tiene mayor rango, mayor capacidad de privilegio es la garantía hipotecaria, y normalmente la garantía hipotecaria se da sobre bienes de naturaleza real. Y vuelvo a reiterar, la excepción está dado en dos muebles, por lo menos en nuestro derecho, que son las aeronaves y los buques. Por eso van juntos, marítimo con aeronáutico. ¿Por qué? Porque si bien son muebles, cosas muebles, sobre ellos se pueden constituir derechos reales o garantías reales como ser la hipoteca. Porque la hipoteca normalmente está reservada como una garantía sobre bienes inmuebles. ¿Están entendiendo esa parte? A, par a partir de 6 toneladas, ¿verdad, profesor? Vamos a llegar después a eso en la parte de las especificaciones técnicas, pero es así como decir. No quiero más mezclar todo porque realmente varias cuestiones civiles de varias naturalezas van dentro de lo que es el derecho aeronáutico y el derecho marítimo. Por de pronto, tengan en cuenta de que tanto el avión, y vamos ya a meter un poco de marítimo, como el buque o barco, pueden ser, vamos a decir, garantizado su crédito o el crédito de la persona que lo obtuvo, ¿verdad? A través de un crédito por el derecho real de hipoteca, de garantía hipotecaria, que es, en nuestro derecho por lo menos, la máxima garantía otorgada a un acreedor sobre un bien del deudor. Después vamos a ver otros privilegios también. Están, por ejemplo, en segundo lugar, los gastos extraordinarios indispensables para su conservación durante el proceso, los créditos por derecho de utilización de aeródromos, servicios complementarios a la navegación, tarifas, multas, impuestos, etcétera. Los créditos provenientes de la búsqueda, asistencia y salvamento de aeronaves. Esos también son créditos privilegiados, están en el cuarto lugar. Resulta que se puede dar el caso en que el avión tuvo un accidente y tuvo que acuatizar o tuvo que hacer un aterrizaje forzoso, y hay empresas internacionales especializadas en el rescate. Dentro de lo que es el costo de esas empresas, ellos están en cuarto lugar de privilegio para cobrarse sobre lo que pueda producirse de una eventual venta de esa aeronave. También está en quinto lugar los créditos por aprovisionamientos y reparaciones hechas fuera del país de matrícula para continuar el vuelo, y los emolumentos de la tripulación correspondientes al último mes en el último lugar. Bueno, estos son básicamente en el artículo 34. No quiero detenerme tanto porque hay muchísimas cosas para hablar acá, pero vamos a quedarnos muy trancados. Entonces, habla de los privilegios de los acreedores sobre la aeronave. Está legislado en el artículo 34 de la ley 1860. A renglón seguido, más o menos desmenuzamos lo que son los créditos, o vamos a decir las garantías que puedan establecerse sobre las aeronaves, y tenemos, por ejemplo, la hipoteca. Y el artículo 39 dice de que las aeronaves pueden ser hipotecadas. El derecho real de garantía puede afectar a todo o parte de la aeronave, los motores y los que se encuentren en construcción con proyecto aprobado. Para constituirse hipoteca, conforme a este código, la aeronave, motores y partes ya construidas deberán estar inscritos en el Registro Aeronáutico Nacional. Básicamente es lo que ya les dije.
Tenemos el embargo. El embargo también es otra figura que hace un derecho crediticio que tiene un acreedor. Y el artículo 50 del Código Aeronáutico establece: todas las aeronaves y los motores de aeronaves pueden ser objeto de embargo, excluyéndose a las aeronaves públicas y a los motores afectados a dichas aeronaves. Entonces, eso es muy importante. Solo se puede embargar aeronaves sometidas al derecho privado. Los que están sometidas a la actividad pública no pueden ser embargables. En cuanto a la documentación a bordo, el artículo 53 establece: toda aeronave con matrícula nacional o extranjera que opere o vuele en el territorio nacional deberá llevar a bordo su documentación que la autoridad aeronáutica civil podrá controlar en cualquier momento. En cuanto a la infraestructura, lo encontramos, yo estoy siguiendo más o menos el bolillero de ustedes, ¿verdad? Por eso voy saltando los artículos de repente, para que vayan anotando. Pero como les dije, esto va a estar arriba para que puedan ver. En cuanto a la infraestructura, el artículo 66 nos habla de dicho ítem, al decir: la infraestructura aeronáutica comprende las instalaciones y servicios de superficie destinados a permitir, facilitar y asegurar las operaciones aeronáuticas. Y ahí tienen que saber bien también diferenciar los conceptos de estructura por un lado e infraestructura por el otro. A nosotros nos compete en este punto deslindar bien el concepto de infraestructura aeronáutica, que son las instalaciones y servicios de superficie, o sea, todo lo que está en la tierra, destinados a permitir, facilitar y asegurar las operaciones aeronáuticas. En tal sentido, tenemos, por ejemplo, los aeródromos, y ellos están regulados en el artículo 67 de nuestro Código Aeronáutico, que establece que el aeródromo es el área definida de tierra o agua, habilitada por la Autoridad Aeronáutica Civil y destinada total o parcialmente a la llegada, estacionamiento, maniobra y partida de aeronaves. Entonces, eso es el aeródromo. Los aeródromos se clasifican en públicos y privados, según sea el servicio al que estén establecidos. Son públicos los destinados al uso de cualquier aeronave habilitada para volar, y son privados aquellos destinados al uso privado de personas físicas o jurídicas. Ahora, los aeropuertos, ya estamos hablando de un grado por encima del aeródromo en cuanto a infraestructura se refiere. Y el artículo 69 establece: son aeropuertos aquellos aeródromos públicos que cuenten con infraestructura adecuada para la operación de aeronaves, según la índole de sus obras, instalaciones, dimensiones y servicios. Y ahí viene también otro punto, otro concepto que deben tener bien definido: la diferencia entre aeródromo y aeropuerto. ¿Y cuál es la sutil diferencia? De que el aeródromo es, el aeropuerto, digo bien, el aeropuerto no es más que un aeródromo público que cuenta con la infraestructura adecuada para operar aeronaves según la índole de sus obras, instalaciones, dimensiones y servicios. O sea que un aeródromo público puede ser un aeropuerto, pero un aeródromo privado nunca puede llegar a serlo. ¿Cuáles son las instalaciones y servicios de ayuda
para la navegación aérea, y ello lo encontramos en el artículo 78 del Código Aeronáutico, que establece: los servicios de tránsito aéreo podrán ser prestados por la Autoridad Aeronáutica Civil. Esos servicios estarán sujetos al pago de tasas retributivas de los servicios efectivamente prestados, que serán solventados por los usuarios. Y completa el artículo 80. Los servicios e instalaciones para la ayuda de la navegación aérea deberán ser operados y mantenidos de conformidad con las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional, o ACI. Esos servicios e instalaciones son los que se ven normalmente en todo aeródromo o aeropuerto, que más conocemos los aeropuertos. Y son, por ejemplo, los servicios de emergencia sanitaria, los servicios de bombero, los servicios de embarque y desembarque, los servicios de asistencia ya sea para la carga o para el pasaje, para el pasajero, etcétera, etcétera. Todos esos son los servicios e instalaciones de ayuda para la navegación aérea. En tal sentido, dice de que el artículo 82, la Autoridad Aeronáutica Civil arbitrará las medidas para la creación y funcionamiento eficaz de comités de facilitación a los fines del transporte aéreo nacional e internacional, los que establecerán normas de simplificación y uniformidad de trámites. Bueno, falta 5 minutos, así que vamos a pasar a otro punto, que es el último punto de la bolilla 4 ya. O sea que ya terminamos la 3 y ya estamos terminando la 4. Limitaciones al dominio e interés de la navegación aérea. Ello está reglamentado en los artículos 85, 86, 89 y 90. Y básicamente establecen las limitaciones. En las áreas cubiertas por la proyección vertical de la superficie de despeje de obstáculos de aeródromos y sus inmediaciones, las construcciones e instalaciones de cualquier naturaleza no podrán tener una altura mayor que la limitada por dicha superficie. Esto establece de que en la zona de los aeródromos y aeropuertos, según sea la envergadura de los mismos y para qué están destinados, está reglamentado por la Dirección de Aeronáutica Civil la distancia mínima desde el aeropuerto para los costados en su perímetro, en donde pueden ser construidos o pueden haber construcciones, y de acuerdo a la distancia esas construcciones se van elevando. Por ejemplo, a 50 metros a la derecha del Aeropuerto Internacional Presidente, o sea, Silvio Pettirossi, se pueden empezar a ver casas habitables. Pero recién a partir de 100 metros puede haber casas de 2 pisos, de 150 de 3 pisos y así. Básicamente es eso. También otras limitaciones está dado por el artículo 86, de donde dice: ninguna persona podrá, en razón de un derecho de propiedad o de posesión, oponerse al paso de una aeronave. Eso quiere decir de que no puede un particular evitar de que un avión pase por encima del espectro de su propiedad. Eso está libre. 89. Es obligatoria en el territorio de la República la señalización de todo obstáculo peligroso para la navegación aérea, tales como edificios, antenas, estructuras o cualquier otra construcción. Y eso podrán ver ustedes en las famosas antenas de las telefónicas, que tienen allá arriba una luz roja parpadeante. Eso es obligatorio. Finalmente, el artículo 90 establece la Autoridad Aeronáutica Civil y los beneficiarios de una autorización para el establecimiento de aeródromos tendrán derecho a usar las propiedades públicas o privadas para las instalaciones de servicios de seguridad, a condición de que no se afecte el uso normal de tales propiedades. Entonces eso quiere decir de que todo lo que esté aledaño a un aeropuerto, ya sea público o privado, puede ser eventualmente utilizado por la Dirección General del Registro Aeronáutico. Eso es en cuanto a las limitaciones. Y hasta acá llega la bolilla 4. Yo creo que nuestro tiempo está terminando. Yo voy a subir esto hasta la bolilla 5. Ya el 1 está arriba. Voy a subir la 2, la 3, la 4 y la 5 para mañana en el aula virtual. Y como siempre,
Cualquier consulta, estamos a las órdenes. ¿Está bien? Hola. Ok, profesor, no hay problema. Bueno, el video de Está YouTube, bien, profesor. voy a subir también el link del video de esta clase. ¿Alguna pregunta ahora sobre lo que tratamos? ¿Algo que no se entendió? Eso con respecto a los aeródromos, ¿esas son las pistas de aterrizaje o no? No, el aeródromo incluye la pista de aterrizaje. Es todo lo que sea de soporte a la aeronavegabilidad en tierra. Entiéndase por pista de aterrizaje, hangares donde estacionan los aeropuertos, los aviones, los lugares donde están, por ejemplo, si es uno público con capacidad de ser aeropuerto internacional, para los que estén los descensos, control de migraciones, aduana, todo completo, ¿no? Ya. ¿Y esos aeroclubes, profe? Los aeroclubes normalmente son aeródromos, pero privados. Por lo tanto, solamente pueden ser utilizados por sus miembros o por el dueño del aeroclub, ¿verdad? Normalmente son de las asociaciones y son privadas y tienen una regulación, o sea, están reguladas por la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, pero no tienen o sea, no pueden ser de uso público. Tienen sus regulaciones que son mucho menos severas que las que son de un aeródromo público o aeropuerto. Bueno, les dejo ya. Nos vemos. Sácate foto.